Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo unos relatos de una persona que se ha dedicado toda su vida a la construcción, ya que a estas personas también es común que les sucedan eventos paranormales. Espero les gusten y no olviden darle like y suscribirse. Buenas noches, me llamo Francisco, soy del Estado de México, soy albañil. Me he dedicado toda mi vida a la construcción y me han llegado a pasar cosas sobrenaturales que aún no puedo explicar. Les contaré 3 de mis historias más terroríficas que he vivido. La primera me sucedió cuando era muy joven, tendría ya los 18. Un amigo de mi papá fue a verlo para un trabajo, ya que mi papá también era albañil. Pero mi papá me dejó ese trabajo, ya que era algo muy sencillo, que podría hacer yo sin ningún problema. Y él tenía varias cosas que hacer. El trabajo consistía en demoler unos cuartos de adobe que se encontraban en medio de un terreno y llevar el escombro a pie de calle. Acepté el trabajo emocionado, ya que era de mis primeros trabajos solo. Llegué al terreno donde se encontraban los cuartos que iba a demoler. Era muy temprano, como las 8 de la mañana. El señor ya me esperaba afuera. Me enseñó los cuartos que ya tenía todo listo. Preparé mi herramienta y empecé a analizar cómo iba a empezar. En lo que me dice el señor que iría a comprar unas cosas, que no tardaba en regresar. Le dije que sí y preparé mi mazo para empezar a tirar las paredes, que no me costaría nada de trabajo derribar por lo deteriorado que estaba ya todo. Ya habían pasado unos cuantos minutos que el señor ya se había ido, cuando empecé a golpear las paredes para derribarlas, y de pronto, de adentro de los cuartos, sale un anciano muy enojado, gritándome que me fuera, que dejara en paz su casa. Todo esto acompañado de varios insultos. Yo me sorprendí mucho, ya que había revisado por dentro los cuartos y no había nadie. Lo que hice en ese momento fue tomar mi herramienta y salir corriendo del terreno. Ni siquiera me detuve a tratar de explicar al anciano que a mí me habían llevado para hacer ese trabajo. Me senté en la calle y traté de asimilar las cosas, ya que era imposible que alguien saliera de la nada. Después de un rato, regresó el señor que me había llevado a trabajar ahí y me preguntó que qué pasaba. Ya le expliqué, pero no me creyó. Entramos a revisar los cuartos y no había nadie. Pensé que solo había sido mi imaginación, pero en eso el señor fue a su auto y regresó con un folder. El folder contenía unas fotos y me preguntó que si era alguien de la foto al que vi, y en efecto, ahí estaba ese anciano. Le dije al señor que sí, era él al que acababa de ver. Me dijo que él era su abuelo, que le había dejado de herencia ese terreno, pero era imposible que lo pudiera haber visto, porque tenía un mes de haber fallecido. Sí me dio miedo y ya no seguí con ese trabajo. Después pensé que había sido una broma, pero tenía familiares que vivían cerca de allí y me confirmaron que sí había fallecido un señor ya muy grande de esa edad en ese lugar. El segundo relato me ocurrió una vez que me llevaron a construir una barda en una casa cerca de un río. Igual era un trabajo que haría yo solo.
Se trataba de construir una barda que delimitaría el terreno. Era algo muy sencillo para mí, lo haría en poco tiempo. La casa estaba algo alejada del pueblo, muy cerca del monte. A su alrededor no había casas, sus vecinos más próximos estaban a unos cuantos minutos de ahí. Remarco esto por lo que voy a contar. Cuando empecé a trabajar en ese lugar, la familia que vivía en esa casa estaba fuera, ya que tenía un negocio en el centro del pueblo. Llegaban en la tarde, por lo cual me quedaba completamente solo. El problema que tuve en ese lugar es que desde el primer día que empecé a trabajar ahí, me empezaron a suceder cosas extrañas, como por ejemplo, me llegaban a aventar pequeñas piedras y después de esto escuchaba risas como de niños, pero yo buscaba alrededor y no había nadie. Otra cosa que me pasaba era que cambiaban las cosas del lugar. Dejaba alguna herramienta en un lugar en específico y cuando la volví a buscar ya no estaba ahí y tenía que andar buscando mis cosas. Inclusive en una ocasión, después de pegar unos tabiques, me dispuse a almorzar. No me alejé mucho de donde estaba trabajando y cuando regresé, varios tabiques que había puesto ya los habían despegado, los habían acomodado en la parte de abajo. Eso me asustó bastante porque no me había alejado mucho. Si alguien se hubiera acercado, lo hubiera visto o escuchado. Le platiqué esto a mi abuelo, el cual me dijo que eran duendes. Mi abuelo era curandero y sabía de esas cosas, y me preguntó que si quería ver a los duendes. Yo no era muy creyente de esas cosas, y le dije que sí, solo por curiosidad. Entonces mi abuelo preparó unas cosas que puso en un plato y lo envolvió en una bolsa y me dijo que llegando a esa casa pusiera el plato cerca de mí y si había duendes en poco tiempo los vería. Al día siguiente hice tal cual me dijo mi abuelo. Saqué el plato, observé que traía unos dulces, frutas y unas piedras pintadas de color dorado. Fue raro, pero quise probar si era cierto. Me dispuse a trabajar. No había pasado ni una hora cuando escuché pequeños pasos acercándose a mí. En eso volteo hacia el plato y me quedo inmóvil, como si una extraña fuerza me impidiera moverme o hablar. En eso lo pude ver. En efecto, era un duende, tal y como lo describen en las películas. Un pequeño anciano de no más de 1 metro de altura, con ropas muy viejas y extrañas. Vi cómo revisaba el plato, tomó los dulces y la fruta, y al ver las piedras pintadas me las lanzó en la cara. Después caminó hasta el río, desapareciendo en el momento. En el momento que desaparece, yo me puedo mover otra vez. Vaya susto que me llevé, pero todo fue tan rápido que no lo podía creer. Después de pensar un rato, tomé mis cosas y salí casi corriendo de ese lugar. Me dirigí al pueblo donde vería al señor para el que estaba trabajando y con pretextos que se me iban ocurriendo le dije que ya no podía seguir con el trabajo que me había encomendado. El señor no dijo nada, me pagó los días que había trabajado y me marché. Después de ese día me di cuenta que mi abuelo en verdad sabía cosas de ocultismo. El siguiente relato es de las cosas más aterradoras que me han sucedido, y en este caso no fui el único que lo vivió. En una ocasión, hace ya algunos años,
Fui contratado por un municipio cerca de donde vivo para construir unos cuartos que servirían de bodega en el panteón municipal. Para ese trabajo yo llevaba a 2 ayudantes. Eran 2 muchachos muy trabajadores que estaban conmigo de chalanes en ese tiempo. Empezamos a trabajar. El encargado de cuidar el panteón nos pidió de favor que cuando termináramos de trabajar, al salir pusiéramos el candado en la puerta, pero que revisáramos antes para que no se quedara alguna persona encerrada. Todo iba normal hasta que un día, cuando ya nos íbamos, le encargué a mis ayudantes que revisaran rápidamente que no se quedara nadie adentro del panteón antes de cerrar. En eso llegan diciendo que vieron a un señor de traje sentado en una banca y se acercaron a decirle que ya iban a cerrar, pero no les hizo caso. Se me hizo raro y les dije que me llevaran donde estaba ese señor para explicarle que ya íbamos a cerrar y no podíamos dejar encerrado a alguien, pero no lo encontramos y mis ayudantes juraban haberlo visto y era imposible que se saliera mientras lo buscábamos, ya que cerramos la puerta con candado mientras íbamos a buscarlo para que nadie más se entrara. Fue muy raro y al ver la cara de espanto de esos muchachos me aseguraba que no me habían hecho ninguna broma y me decían la verdad. Les dije que tal vez estaba borracho y se saltó la barra para salir y ya no le di más importancia al asunto. Unos días después, igual ya íbamos a salir cuando escuchamos el llanto de un bebé. Fue demasiado extraño porque buscamos pensando que había todavía personas dentro del panteón, pero no encontramos a nadie y el llanto que escuchamos parecía estar cerca de donde estábamos, pero no encontrábamos nada y de la nada se dejó de escuchar. Los muchachos ya estaban muy espantados, para lo cual solo les dije que en ocasiones los gatos pueden hacer ese sonido, que no se preocuparan, aunque la verdad tampoco encontramos a ningún gato. Por último, y lo más fuerte que pasó, fue que un día me pidieron de favor que recibiera el último material que me hacía falta para terminar los cuartos. Lo llevarían como a las 5 de la tarde, pero después me fueron a avisar que habían tenido unos contratiempos, que si me podía esperar más tarde o mejor lo llevaban otro día, pero a mí ya me urgía terminar ese trabajo porque ya me estaban esperando otros clientes con más trabajo y dije que no había problema, que yo me esperaba. Les dije a mis ayudantes que se esperaran conmigo y los invitaría a cenar. Esto era porque según el material llegaría a las 8 de la noche y a esa hora ya iba a estar todo oscuro y no me quería quedar ahí solo. El problema fue que dieron las 9 y no llegaba. Dieron las 10 y yo ya enojado les dije que ya nos fuéramos. Al día siguiente le reclamaría al encargado de llevarnos el material. Lógicamente estábamos esperando en la calle. Por nada estaríamos dentro del panteón. Antes de irnos teníamos que poner la cadena y el candado a la puerta. Nos acercamos, acomodamos la cadena y uno de mis ayudantes me dice: mire, se quedó adentro una señora. Y en efecto, sobre el pasillo principal se alcanzaba a ver con la luz de la luna, ya que adentro no había alumbrado. Se veía una mujer con un vestido blanco, no se le alcanzaba a ver bien la cara. Yo todavía con el enojo no razoné que era ilógico que una mujer estuviera en medio del panteón sola a esa hora, por lo cual
Abrí la puerta del panteón y me acerqué gritándole que no podía estar ahí, que se saliera. En eso la mujer se desvaneció por completo. Salí corriendo. Afuera ya estaba el camión con el material. Los repartidores se disculparon dando un sinfín de pretextos. Yo les dije que metieran el material y que pusieran el candado al salir. Ya no les reclamé nada, solo quería salir corriendo de ese lugar. Mis ayudantes, que me aseguraron haber visto lo mismo que yo, también querían salir corriendo de ese lugar. Me enfermé del susto. Tardé semanas en reponerme. Le tuve que pedir de favor a uno de mis primos que se dedicaba a lo mismo que terminara ese trabajo por mí. Y después de ese día jamás volví a trabajar en un cementerio.